Pues muy buenas tardes a todas, a todos los que nos están viendo a través de las redes. Agradecerte, diputada Marta Tagle, compañera en la mesa de trabajo por la igualdad sustantiva de la Cámara de Diputados, por esta valiosa invitación. Creo que este es el tema en este momento, la violencia en contra de las mujeres y las niñas, la otra pandemia, acertado el nombre de este foro. Tener la oportunidad de compartir también este espacio con compañeras diputadas que han trabajado mucho en el tema de las mujeres, como es Verónica Juárez, y que nos acaba de dar una cátedra del andamiaje institucional con el que contamos en México para atender las políticas públicas, también mi compañera diputada Dulce María Sauri. Y bueno, para dar inicio con este importante panel que se ha denominado Políticas Públicas sobre Violencia contra las Mujeres y las Niñas, nos acompañan 4 panelistas. Algunos son funcionarios públicos, otros están en sociedad civil y me voy a permitir presentárselos. Está con nosotros Fela Pelayo, ella es secretaria de Igualdad de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, Fela. También agradecerle a Norma Pimentel y a Edurne Ochoa. Ellas son de la Asociación Civil 33 Mujeres. Y también nos acompaña Salvador Guerrero. Él es del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Y bueno, el tema, como les decía, que vamos a desarrollar es precisamente cómo se visualiza el tema de la violencia ahora frente a la pandemia desde las instituciones gubernamentales, así como también desde la sociedad civil. ¿Qué retos y obstáculos se están presentando para desarrollar su trabajo? Y si actualmente los programas de los que ya nos hablaban hace rato en la inauguración están funcionando en este momento para darle una atención y sobre todo protección a las mujeres y a las niñas en este momento tan complicado. Y para dar inicio con el panel le voy a ceder el uso de la voz a nuestra primer panelista. Les decía, ella es Fela Pelayo y me voy a permitir leer algo como parte de su semblanza. Ella es secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Fue diputada del Poder Legislativo del Estado de Jalisco de la 61 legislatura, en la que fungió como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y tiene estudios en Derechos Humanos, Políticas Públicas y en Alta Dirección. Es egresada del ITESO. Yo con esto te cedo el uso de la voz. Fela, bienvenida y muchas gracias. Estamos esperando tus aportaciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas con las que comparto este panel. Gracias, diputada Marta, por esta invitación. Me parecen espacios fundamentales para el avance de los derechos de las mujeres. Al resto de las compañeras con las que comparto este foro, es un placer poder estar con ustedes. Me voy a permitir señalar algunos temas que hemos implementado aquí en Jalisco. Antes de hablar de esto, me gustaría precisar algunos temas que valen la pena poner sobre la mesa porque creo que son temas, y aprovechando que también se encuentran organizaciones de la sociedad civil, vale la pena que analicemos. Acá en Jalisco, hasta el día de hoy, a partir de que se decretó el aislamiento social por parte del gobernador Enrique Alfaro, hemos tenido una disminución en los reportes de denuncias por violencia familiar. Esto, por supuesto, no quiere decir que la violencia haya disminuido, sino que habrá que analizarse los diferentes factores que están provocando esta situación. No solamente las denuncias de violencia familiar han disminuido, sino que también los reportes al 911 han tenido una ligera disminución, y me parece que estos son algunos datos que por lo menos en Jalisco nos llaman mucho la atención y que serán, por supuesto, motivo de análisis e investigación sobre la marcha de esta pandemia. Quiero platicarles que por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres preparamos un plan de acción a partir de algunos señalamientos que hace el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, en donde se dan algunas recomendaciones para reforzar las acciones, para incorporar, por una parte, perspectiva de género en las acciones que se implementen por parte de los gobiernos relacionados con el COVID-19, y por otra parte, acciones de prevención. Entonces, este es nuestro documento de partida y pues aprovechamos todo el andamiaje con el que cuenta el gobierno del estado para realizar el plan que estoy por presentarles. Lo primero es este plan, Quédate en casa, quédate segura. Una de las medidas más, y si le damos por favor a la presentación, una de las medidas que conocemos pues ya en todo México más importantes para detener la propagación del coronavirus es el aislamiento,
Y esta medida implica o puede implicar, como lo hemos visto en otros países del mundo, lo vimos ya en China con datos muy específicos, que esto puede aumentar la violencia contra las mujeres. Lo estamos viendo también en otros estados de nuestro país. Le damos, por favor, para prevenir este posible aumento de violencia contra las mujeres. Aquí en Jalisco diseñamos el Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el coronavirus. ¿Para qué? Para implementar medidas que nos permitan fortalecer y garantizar la seguridad de las mujeres y niñas del Estado a través de la prevención y la atención. Este plan tiene diversos puntos, pero me voy a enfocar en 5 que me parecen que son los más importantes. El primero de ellos, y creo que es una acción bastante innovadora, le damos, por favor, tiene que ver con el código violeta. Bueno, si quieres le damos, ahorita les voy platicando cada uno. El código violeta es un código que implementamos dentro del 911 y lo que busca es tener una atención prioritaria para cualquier mujer que hable por teléfono y señale o no señale que está siendo víctima, o no señale que es parte del código violeta, se implementa una atención prioritaria para todos estos casos. Es importante señalar 2 aspectos. El primero es que esta implementación de este código se hace en coordinación con todas las áreas de seguridad con las que cuenta el Estado de Jalisco. Me refiero al Gabinete de Seguridad, en donde forman parte la Secretaría de Seguridad y el Escudo Urbano C5, que es de donde depende el 911. También estamos en coordinación con la Fiscalía del Estado, específicamente el área de delitos o el área de la dirección que atiende delitos por razón de género, a través también o sumando al Centro de Justicia para las Mujeres. Se suman a todas las áreas, a todas las policías municipales. En una primera etapa arrancamos solamente con el área metropolitana de Guadalajara y durante las primeras 2 semanas nos permitió esta implementación revisar algunos ajustes que tendríamos que hacer respecto a los detalles que pudieran estar fallando a la hora de aplicarse este mecanismo. Les cuento que dentro de este código violeta se implementa un canal de radiofrecuencia especial que va dirigido a las policías operativas estatales y municipales coordinadas por la Secretaría de Seguridad, pero lo que busca es que se tenga un canal exclusivo para atender violencias por razón de género y más allá de la exclusividad es la prioridad con la que se están atendiendo estos casos. Si le damos, por favor. Gracias. Esto les comentaba quienes formamos parte de esta estrategia. La que sigue. Adelante. Y bueno, aquí les mencionaba un poco del proceso de cómo se realiza. La mujer habla por teléfono, una mujer víctima de violencia habla por teléfono al 911, señala o no señala que es código violeta y automáticamente se activa este protocolo que a su vez también tiene, o sea, diseñamos un protocolo especial para poderle dar atención a las mujeres y este protocolo lo que integra, por ejemplo, es una semaforización del riesgo de la víctima. Una vez que se aplica el protocolo por parte de quienes forman parte del equipo del C5, entonces se canaliza a las áreas operativas y una vez canalizada a las víctimas, entonces se da el control y seguimiento por parte de la Fiscalía con asesoría especializada a las víctimas. Hay aquí un tema importantísimo que me gustaría señalar que tiene que ver con el aislamiento. Efectivamente, como lo mencionaban al arranque de esta presentación, muchas mujeres no están en condiciones de poder salir de sus hogares, una, o por el aislamiento, o dos, porque sus agresores están compartiendo la vivienda con ellas. Entonces, parte de las medidas que implementamos tiene que ver, por una parte, con que la Fiscalía está o activó los servicios para que puedan ir a brindarle el servicio a la casa de la víctima. Es decir, no esperar a que la víctima pueda salir o hacer la demanda o hacer la denuncia estando en aislamiento. Y la otra, y es alguno de los puntos que implementamos en este plan, es el reforzar las áreas de la Fiscalía del Estado, en particular las que dan seguimiento a las mujeres que tienen medidas y órdenes de protección. Aquí el reforzamiento no se trata solamente de meter más personal para atender a las mujeres con estas medidas, sino de hablar con ellas de manera periódica para asegurarnos que estén bien. Parte de estas medidas es que el seguimiento se le está dando no solamente a las mujeres que tienen una orden de protección activa, sino también a las que ya su orden de protección
ya no está activa para asegurarnos que estén bien. Si seguimos, por favor. Hay una parte muy importante en este plan que tiene que ver con el aumento extraordinario de nuestra capacidad de refugios temporales para las mujeres que requieren resguardo durante el aislamiento. Si bien el gobierno del estado cuenta con refugios propios para las mujeres que requieran esta atención, sabemos que puede ser insuficiente dado las circunstancias que pueden venirse en Jalisco, y por eso hicimos una alianza estratégica con la iniciativa privada en donde nos facilitaron la posibilidad de poder resguardar a cualquier número de mujeres que lo necesiten con sus hijas y hijos. Entonces, en ese sentido estamos preparadas. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de hacer uso de este recurso que se nos facilita por parte de la iniciativa privada, pero lo tenemos ya listo para en caso de que se necesite. Le damos, por favor. Les comentaba que pues, la Fiscalía refuerza su área para dar seguimiento a las medidas y órdenes de protección. La que sigue. Y por último de este plan, bueno, también señalar que por parte de Jalisco, el Centro de Justicia para las Mujeres y todas las áreas que en donde se brinda atención para mujeres víctimas de violencia continúan funcionando las 24 horas del día, y no solamente eso, sino que además implementamos medidas en las que no solamente estamos atendiendo y cuidando a las mujeres de Jalisco, sino que también instalamos políticas de acompañamiento para la contención emocional de agresores que por cuestiones del aislamiento puedan tener sensaciones, y si quieren adelantamos por favor, puedan estar teniendo sensaciones pues de ira, de angustia, de coraje o cualquier otro sentimiento que pueda derivarse en una violencia. En ese sentido, se activó por parte del gobierno de Jalisco el número 075, en donde es una estrategia integral para dar acompañamiento o contención emocional por diversos tipos. Y uno de los tipos que incluimos en esta estrategia es la contención emocional para los hombres. Por otra parte, también diseñamos, si quieres en la que estábamos, por favor, también diseñamos un protocolo de seguridad para mujeres en aislamiento temporal del COVID-19, y lo que busca es una guía muy práctica donde le decimos a las mujeres qué tipo de acciones o medidas pueden implementar desde sus hogares para fortalecer sus medidas de seguridad. Estos planes o esta herramienta, que tiene pasos muy sencillos, contempla acciones desde poder diseñar señas con sus hijas e hijos, estar lejos de espacios que tengan herramientas pulsocortantes, en fin, son una serie de acciones donde les recomendamos que tengan a sus redes de apoyo, que puedan tener un lugar en donde puedan acudir en ayuda, y una serie de documentos que, por cierto, todo esto que les estoy platicando está publicado en la página de la Secretaría de Igualdad, es igualdadjalisco.gov.mx. Esto de manera general es el plan que contiene, o es lo que contiene el plan de prevención. Sin embargo, quiero comentarles que en Jalisco se han estado implementando diversas medidas, y aquí entro en la segunda parte, en la que no tiene que ver con el tema de la prevención y la atención ante casos de violencia, sino que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género. Y en ese sentido es bien importante señalar varios temas. El primero, el gobierno de Jalisco asignó 450 millones de pesos para el fortalecimiento de las empresas, microempresas, para asegurarnos de que el desempleo no se viva como se puede vivir a partir de este aislamiento, y se apoya de manera económica a las empresas que tienen menos de 15 empleados para asegurarnos, o empleadas, para asegurarnos de que estas personas no dejen de tener trabajo. Este apoyo económico que hace el gobierno del estado tiene perspectiva de género. ¿De qué manera? La forma en la que los criterios de evaluación para saber cuáles son las empresas que se van a apoyar favorecen a las empresas que son de empresarias, y también favorecen a las empresas que tienen mayoría de empleos cubiertos por mujeres. Esto la verdad es que fue uno de los pasos, me parece, más significativos que pudimos tener. Además de esto, se implementó también el proyecto de apoyo a jefas de familia, a las mujeres que tienen que
pues llevar a cabo las labores no solamente del cuidado, sino llevar el alimento a sus casas y que están solas con sus hijas e hijos. Este proyecto de apoyo a jefas de familia también sale como parte de las acciones que tiene el gobierno de Jalisco, y estamos por anunciar otro de los programas que son directamente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en donde se apoyará a mujeres emprendedoras, a mujeres que no necesariamente están en la formalidad, pero que de alguna manera a través de sus emprendimientos pueden tener autonomía económica. Estos planes son parte de un plan estratégico que se proyecta por parte del gobierno del estado y que hasta el día de hoy pues hemos visto resultados. Ya estaremos viendo, ya podremos estarles compartiendo más adelante los resultados finales, pero hoy lo que quería compartir con todas y todos ustedes es que las acciones que estamos tomando no solamente refuerzan las medidas de prevención para las mujeres víctimas de violencias, sino que también estamos buscando transversalizar la perspectiva de género en las acciones que se implementen en el COVID-19. Hasta aquí sería mi presentación, y quedo abierta para cualquier duda o para cualquier comentario que pueda fortalecer los mecanismos que estamos implementando para Jalisco. Muchísimas gracias, Afela. Creo yo que ha sido muy clara la presentación sobre este programa que están desarrollando en Jalisco. Sin duda debe de ser uno de los programas modelo que se estén desarrollando en todo el país, con la infraestructura, con la coordinación institucional que debe de tener y particularmente con acciones presupuestales que efectivamente estén ayudando a las mujeres y, como bien lo dices, Fela, con perspectiva de género. Yo quiero recordarles a todos los que nos están viendo en las redes sociales que si tienen alguna pregunta que le quieren hacer a nuestros panelistas, la pueden escribir ahí mismo en el live que se está dejando en Facebook. Y para continuar, tenemos a dos panelistas que van a compartir su tiempo, van a hablarnos hasta por 7 minutos. Ellas son de la Asociación Civil 33 Mujeres. Y en primer término nos va a hablar Norma Pimentel Méndez. Ella es doctora en Derecho, es catedrática de licenciatura y posgrado en diversas universidades del estado de Puebla, ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla, el Ayuntamiento de Cholula, Puebla, y la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla también. Ha impartido seminarios, talleres, diplomados y conferencias para la construcción de indicadores con perspectiva de género, así como para la creación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana con perspectiva de género, entre otras, con enfoque a servidores públicos, estatales y municipales. Bienvenida, Norma Pimentel, y te escuchamos. Muchísimas gracias. Ante todo, agradecer a la diputada Marta Tagle por tener esta gran iniciativa, por realizar estas invitaciones, a todas las diputadas que se encuentran presentes, Verónica Juárez, Dulce María Sauri, Verónica Sobrado, y bueno, a la moderadora, a la diputada Erika Sánchez, y a todas las personas que se están sumando a este importante esfuerzo. Yo me voy a procurar, apurar para tener primero un contexto del por qué surge esta propuesta de este protocolo, pues de atención a las mujeres y a las niñas en esta cuarentena que esperemos sea libre de violencia, y resaltar que este trabajo es el esfuerzo de 3 organizaciones de la sociedad civil: el Centro de Formación Integral en Género, AC CAFIS, 33 Mujeres, y el capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el cual pues estoy presidiendo en estos momentos. Hablando un poco de todos los antecedentes, sabemos perfectamente que ahora tenemos que enfocarnos a aquellas niñas y mujeres que se encuentran en una situación de precariedad. En primera instancia, quisiera yo recordar que a nivel internacional el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha hecho hincapié que es necesario que se creen políticas públicas no solo con perspectiva de género, sino que se enfoquen a la reducción de embarazos en niñas y adolescentes. Y esa es otra de las condiciones de esta otra pandemia, que desafortunadamente, si no la prevenimos y si no actuamos, vamos a tener resultados lamentables. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud reconoce que existen 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años, donde aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años han dado a luz durante cada año, en condiciones de ingresos bajos, medianos, es decir, en condiciones de precariedad. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que México en condiciones normales tiene una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 y 19 años,
entre los cuales el 23% pues de estos adolescentes iniciaron su vida sexual entre los 2 y los 19 años, y de los cuales el 15% de los hombres y desafortunadamente el 33% de estas adolescentes no ocuparon ningún método anticonceptivo. Por lo tanto, nuestro país en condiciones normales tiene aproximadamente 340,000 nacimientos de mujeres menores de 19 años al año. A nivel nacional existen estrategias como la emitida para la prevención de embarazo en adolescentes, así como la que se desarrolló con el esfuerzo de UNICEF y el gobierno federal, con una guía para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente y otras políticas públicas. Desafortunadamente estamos identificando que en estos momentos pues muchas de estas políticas públicas ni siquiera se están implementando. En el caso específico de nuestro estado de Puebla, pues no encontramos datos duros que nos permitan identificar los modelos de atención, no solamente en este momento de pandemia, sino en cualquier momento en el que se tendría que estar trabajando en materia de prevención de embarazos adolescentes. Y en este gran bloque de las diferentes formas de violencia que se puede desarrollar entre niñas y mujeres y que desafortunadamente estamos escuchando ahora que en el caso de Jalisco pues han disminuido pues los llamados de emergencia, situación que desafortunadamente no se va a desarrollar en todo el estado. Sí quisiéramos primero enfocarnos a este primer antecedente que es eminentemente jurídico. Recordemos que a nivel nacional tenemos una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres desde el año 2008, así como una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el año 2007. Que derivado de reformas que se hicieron en un paquete muy interesante en el año 2012, se introduce ya un tipo penal, digamos, una propuesta para generar una homologación desde el Código Penal Federal para identificar el tipo penal de feminicidio. ¿Y por qué menciono estas tres leyes? Porque tenemos que ser muy, muy claras. Desafortunadamente, el hecho de tener legislación no significa que las cosas cambien o que las políticas públicas en verdad se vayan a enfocar con estas perspectivas. Simplemente hablando del tipo penal de feminicidio, pues en 2012 se da esta reforma, en el caso específico pues de estados que tienen alta incidencia en materia de feminicidios, como lo es Guerrero, el Estado de México y Chihuahua, tardaron entre el 2014 y 2017 en realizar las reformas conducentes. Pero ¿qué pasa con el caso de Puebla? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Puebla, que además mencionar que desde el día 8 de abril del 2019 y derivado de muchos esfuerzos jurídicos, el cual el último fue la promoción de un amparo para que se pudiera emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres, pues se realizaron una serie de paquetes de reformas legislativas y justamente a Puebla le alcanza la homologación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta diciembre de 2019. Y es justamente porque viene dentro del paquete de las 45 medidas que se le establecen a nuestro estado que se tienen que acatar, y unas de estas son justamente el establecer este piso parejo en materia jurídica. Y también mencionar que derivado de estas reformas que se dan en el año 2012, algo que ya mencionaba hace un rato la diputada Dulce María Sauri, que es fundamental, que es contar con presupuestos con perspectiva de género, que en 2012 se establecieron a través de la Ley Federal para el Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A nosotros nos están llegando también por primera ocasión para este ejercicio del 2020, independientemente de la situación previa a la condición de pandemia. Entonces, este es un breve resumen de este antecedente legal en el que nos encontramos en nuestro estado y que justamente pues dio pie a que estas tres asociaciones pues construyéramos esta iniciativa. De manera rápida, si nos pueden apoyar para poder mover nuestra propuesta de protocolo, yo me quisiera enfocar en
para dar uso también a la participación de Edurne Ochoa, irme a las últimas 2 hojas que tienen todo este contexto legal. Sabemos perfectamente que en estos momentos lo que necesitan las niñas, las mujeres, es tener información clara y oportuna. Y el objetivo de este protocolo, si podemos avanzarlo un poco más, es justamente decirles un resumen de la legislación vigente en nuestro estado, de las autoridades ante las cuales pueden pues, ser atendidas, haciendo mucho hincapié y reconociendo también los esfuerzos. El caso del Poder Judicial de nuestro estado fue muy claro al momento de señalar que las medidas de suspensión no iban a afectar la impartición de justicia en materia de atención a niñas, mujeres y, bueno, la violencia que se pudiera estar generando en materia de género durante esta pandemia. Y entonces, pues nosotros ahí lo que hacemos es incorporar justamente los teléfonos y los espacios a donde se pueden comunicar las personas que están padeciendo en estos momentos esta condición de violencia para recibir ayuda. Bueno, ya estamos en esta última parte del protocolo. Ahí están mencionados también pues esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y también mencionar que pues ha habido un mensaje muy puntual por parte, insisto, del Poder Judicial y también de Fiscalía en nuestro estado, a quienes obviamente pues les agradecemos que están sumándose en estos grandes esfuerzos. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Creo yo que todas las que nos encontramos en este panel coincidimos grandemente en estos esfuerzos que se tienen que hacer también desde la sociedad civil, que coadyuvan sin duda a la reducción de los índices, para empezar de lo que comentabas, que es muy necesario en el inicio de tu participación, de los embarazos en niñas y en adolescentes, y sobre todo en la ausencia de modelos, como decías, de atención que actualmente se tiene en el andamiaje institucional de todas las entidades federativas. Como lo comentaba con la panelista anterior, sin duda Jalisco debe de ser un ejemplo a nivel nacional en ese sentido y en lo que tenemos que seguir construyendo. Para continuar con este panel, yo le voy a ceder el uso de la voz a Edurne Ochoa. Edurne también forma parte de esta asociación civil 33 Mujeres. Ella fue primera subsecretaria de Igualdad Sustantiva, encargada de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género del Gobierno de Puebla. Feminista, activista, conferencista y consultora de comunicación con perspectiva de género. Es fundadora y presidenta de 33 Mujeres Asociación Civil, la primera agencia de equidad social en Puebla que busca el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la igualdad sustantiva, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres. Fue nombrada como Mujer Influyente del año en 2018 por The Washington Academy of Political Arts and Science, consejera de Mujeres Líderes América de OEA Parlamentos, y su frase es: más allá de los colores y de los partidos, estamos las mujeres, mi partido son las mujeres. Actualmente trabaja en el Centro de Empoderamiento y Liderazgo Femenino, que brinda herramientas a niñas y formación política para mujeres. Pues bienvenida, Edurne, y aquí tienes ya el uso de la voz para participar de este panel. Muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo a la diputada Marta Tagle por generar este tipo de espacios de conversación, de reflexión, en donde hay mucha participación en la red social y me parece que esta contingencia justo nos está dando esta oportunidad de compartir experiencias. Saludar a todas las panelistas, a las diputadas y de verdad hacer un reconocimiento público a Fela Pelayo, la cual como secretaria de Igualdad Sustantiva en Jalisco es un ejemplo de lo que se tiene que hacer y cómo sí que se pueden generar las cosas con perspectiva de género, cuando se tiene ganas y cuando verdaderamente se tiene un equipo interdisciplinario, multidisciplinario que haga que las cosas pasen. Un poco sumando a lo que dice mi compañera Norma Pimentel, nosotras desde hace un mes viendo justo estas experiencias y estos indicadores en China y en España, es que decidimos poner una campaña de prevención porque sabíamos que esto también iba a ser un reflejo del incremento de la violencia doméstica o familiar, los abusos sexuales y por supuesto todo el tema de cuidados y el tema económico para las mujeres. Así que desde 33 Mujeres y con esta también experiencia de consultoría en comunicación con perspectiva de género, lanzamos una campaña que se llama Cuarentena sin Violencia. Esta campaña de Cuarentena sin Violencia, que la pueden buscar a través de las redes sociales, tiene material de e-cards, de infografías, de videos, en donde justamente estamos pues socializando lo que está sucediendo, diciéndole a las mujeres que no están solas, que pueden denunciar,
Previo al protocolo estuvimos con esta distribución de materiales en las redes sociales en donde comentábamos por qué se estaba dando este confinamiento, cuáles eran los números de atención y de emergencia en donde las mujeres, si eran víctimas de violencia o si presenciaban violencia, podían denunciar. Desafortunadamente, hay que decirlo, en nuestro estado el número 911 no atiende las 24 horas del día, y cuando se llega a atender este número telefónico, pues se está mediando o conciliando la violencia. Hoy lo comentaba justo en la mañana en un foro de UNFPA, esta problemática que se está generando a través de estas llamadas telefónicas, por lo cual nosotros también hemos estado exhortando y pues pidiendo que quienes contesten los teléfonos tengan perspectiva de género, que también tengan atención integral y una visión de crisis, porque este momento lo necesita y lo requiere. Hay que decirles que no hay presupuesto extraordinario en nuestro estado, se está trabajando, o la secretaría que tenemos, porque tenemos una Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues está trabajando con lo que puede y con lo que tiene. Por eso las organizaciones de la sociedad civil pues estamos entrando justamente a tratar de visibilizar lo que sucede con estas campañas, con estos protocolos de atención. Nosotros lo que hemos hecho como organizaciones unidas es primero generar esta campaña de cuarentena sin violencia, en donde estamos difundiendo números de contacto, de información, cómo hacer justamente si estás sufriendo violencia y cuáles son los tipos de violencia familiar, psicológica, emocional o patrimonial de las que las mujeres pueden ser sujetas, así como visibilizar que también las niñas pueden sufrir este tipo de condición y darle los mecanismos para que puedan denunciar también este tipo de violencias. Por otra parte, generamos este protocolo que ya mi compañera les pudo enseñar. Este protocolo se ha distribuido a través de ISU, se ha distribuido a través de las redes sociales, y al interior del estado muchas compañeras activistas militantes lo están imprimiendo y lo están repartiendo en sus comunidades. Desafortunadamente, ante este vacío, que no tenemos una campaña por parte de nuestros gobiernos, pues tampoco hemos podido llegar a las mujeres con algún tipo de discapacidad visual o auditiva, y estamos trabajando justo en ver de qué manera esta información y este protocolo se puede ajustar, así como también en nuestras lenguas indígenas que tenemos al interior del estado. Hemos insistido en que se debe de tener una cosmovisión intercultural e interseccional para justamente poder llegar a todas las mujeres en el estado de Puebla. De la misma manera estamos haciendo una red violeta. Esta red violeta justo lo que pretende es generar a formadoras que nos puedan apoyar a tener redes de contención emocional con las mujeres en su colonia, en su barrio, en su municipio, o simplemente esta red de protección o de atención y contención emocional familiar que muchas veces es necesaria. Creo que todas conocemos alguna mujer, compañera, amiga, que tiene algún tipo de relación violenta y que sabemos que en este momento de confinamiento puede acrecentarse esa violencia, y por lo cual, sabiendo que también es muy complicado hacer uso de los teléfonos y denunciar en frente de tu agresor, es que generamos una estrategia a través de stickers de WhatsApp que tienen un código, y este código justamente son 6 stickers, tiene el llámame, necesito que vengas por mí, llama al 911, necesito hablar con alguien. En el necesito hablar con alguien también esta red violeta da una atención justo, da atención psicológica, porque hay muchas mujeres pues que necesitan ser escuchadas, que necesitan desahogarse, porque todavía no están preparadas para dar el siguiente paso, que sería la denuncia penal. También hay que decirlo que el tema de denuncia en nuestro estado, el mes de marzo, ya reflejó un aumento del 28% de la violencia familiar, así como 5 feminicidios. Esto es histórico, esto en 5 años es el primer mes que se reporta este incremento de violencia familiar en el estado, y por eso estamos haciendo este llamado a las autoridades para que se destine presupuesto extraordinario y que además se ponga como prioridad en la agenda el tema de las mujeres, de la violencia, de los cuidados y el tema económico, porque también estamos en el mercado informal las mujeres en su mayoría. También estamos haciendo en espacios mediáticos, Norma y las integrantes de esta agencia de 33 mujeres, tratando de estar en espacios de radio, de televisión, escribir columnas, justamente para visibilizar lo que está sucediendo en el estado ante la falta pues, de visibilización que se tiene, porque pues, sabemos perfectamente bien que lo que no se dice y lo que no se ve pues no existe. Y nosotras queremos visibilizarlo justo para que se generen y se implementen acciones específicas con perspectiva de género. También generamos un programa todos los días, de lunes a viernes, que se llama Ponte las gafas violeta, a través de Facebook, en donde combinamos a las mujeres a denunciar, a hablar de estas violencias que están viviendo, en donde tenemos invitados de diferentes segmentos de la sociedad para que nos hablen justamente de estas perspectivas, cómo están implementando pues sus organizaciones, sus acciones, y que de alguna manera la sociedad civil tenga esta participación proactiva y permanente para poder generar una gobernanza en el estado, así como también una asamblea feminista que hace unos días realizamos
realizamos en el estado de Puebla, en donde diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron para poder también pues conversar entre nosotras, retomar lo que ya se venía generando obviamente el 8 y 9 de marzo, pero también para que supiéramos qué está haciendo cada una de las organizaciones de la sociedad civil para que cuando alguien necesite referir a alguna mujer a algún refugio, que además hay que decir que nuestros refugios también están saturados, y 2 han cerrado porque no tienen las condiciones de higiene justamente para que puedan operar y no se contagien las mujeres que ahí están con sus familias. Pero bueno, ¿cómo referir estos casos? Atención jurídica, atención psicológica, redes de atención y contención emocional. Recibimos llamadas 2, 3 de la mañana. Ahí está nuestra psicóloga Valeria Segura, que nos está viendo. Ella toma llamadas a cualquier hora de la madrugada con muchas mujeres porque el tema de depresión, de ansiedad y de pensamientos suicidas vienen en aumento justamente ante el confinamiento y ante estas violencias que se están viviendo al interior del Estado. Y bueno, próximamente vamos a hacer un manifiesto justamente propositivo en donde vamos a poner diversos puntos en donde desde la visión de las organizaciones de la sociedad civil creemos que se tienen que implementar diversos servicios, tanto de 911 como de ministerios públicos móviles, en donde puedan llegar justamente a casa de las mujeres y ellas puedan denunciar, ya que la salida de estos espacios de confinamiento es bastante complicado, que también se dé pues un tema de visión a la comunidad LGBT+, porque también está sufriendo un tema de violencia y de discriminación y no están siendo tomadas en cuenta. El tema también de las teleterapias, estamos proponiendo que haya acompañamiento de teleterapias, que también, como comentaba Fela Pelayo, exista una asistencia para los hombres en nuevas masculinidades y violencia, para que también tengan esta posibilidad de canalizar pues esta emoción, estas contenciones derivadas de la falta económica, de los desempleos y de todo lo que está generando el COVID, ¿no? Creo que esto también tiene que ser un espacio y utilizar justamente las tecnologías de la información para poder acercarnos. También nos preocupa y venimos exhortando la distribución de anticonceptivos y los kits de higiene para mujeres, que tampoco se está dando. Se han suspendido la distribución de estos en el Estado y sabemos que también esto va a derivar en muchos embarazos no deseados, evidentemente en estas violaciones y en la aplicación de la NOM 046. Entonces, en grandes rasgos, estamos por sacar un exhorto al gobierno como parte de las organizaciones de la sociedad civil y decirles a las personas que nos están viendo que con muchísimo gusto, si de alguna manera nuestro protocolo les sirve, lo hemos estado ajustando para Ecuador, ahora estamos para Venezuela, ya lo lanzamos en Oaxaca, y si hay algunos otros estados que lo requieran, con mucho gusto nos pasan la información de sus teléfonos de emergencia, de las líneas de atención, lo modificamos y lo enviamos para los estados o países que lo requieran. Esto siempre en un tema de sumar, de hacer sinergia entre las mujeres y, por supuesto, el tema de los stickers a través de nuestras redes de contención. Tenemos también unas ligas para que se puedan descargar y de alguna manera podamos estar en contacto y denunciar estas violencias de las que somos sujetas al interior de nuestro hogar. Pues muchísimas gracias. Qué valiosa información nos acabas de compartir, Edurne, de todos estos esfuerzos que se generan desde la sociedad civil, particularmente desde la de ustedes, que es 33 Mujeres, Asociación Civil, de la importancia de socializar todo esto, los números telefónicos, que es bien importante porque muchas veces las mujeres son víctimas de violencia y no saben hacia dónde recurrir. Y sobre todo de que continúe ese esfuerzo desde la sociedad civil para presionar a las instituciones, particularmente a las que están vinculadas con el 911, para que efectivamente se le dé un tratamiento a las mujeres. Así que yo las felicito de inicio por este importante esfuerzo que están haciendo como sociedad civil organizada. Y para continuar con este panel, le vamos a ceder el uso de la voz a Salvador Guerrero. Él es del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho y en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Fue director de Seguridad Privada y asesor del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se ha desempeñado como director general de investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y asesor del titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Fue vocero federal del nuevo sistema de justicia penal en Morelos y fue comisionado ciudadano de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Salvador, muy bienvenido a este panel. Tienes el uso de la voz. Gracias, muchas gracias, Erika. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Muchas gracias. Agradezco sobre todo a Marta Tagle, que nos hizo el favor de convocarnos y de permitirnos compartir qué es lo que hace el Consejo Ciudadano y cuál es el énfasis de su actividad desde que nosotros tomamos la presidencia del Consejo hace ya 17 meses.
Cuando nosotros lo hicimos, había en el consejo solamente una mujer entre los consejeros honorarios, que somos todos los que estamos presidiendo el consejo, que es un equipo de 230 psicólogas y abogados, y ahora hay 13 mujeres, número 1. Número 2, empezamos a generar datos de género. Número 3, también generamos datos de LGBTTIQ, de tal manera que visibilizáramos qué estaba ocurriendo en términos de justicia y de seguridad con ese sector importantísimo de la población. Entonces, desde el principio, nosotros queremos hacer un énfasis en el tema de género. Ahora lo que está ocurriendo nos permite aprovechar ese énfasis que nos había permitido desde enero del 2019 señalar abusos y acosos que estaban ocurriendo en el metro, y a partir de ahí acompañar una serie de denuncias que tienen que ver con los últimos 17 meses de actividad de muchas organizaciones sociales, de movimientos y también de segmentos del gobierno de la Ciudad de México, porque para nosotros hay una consistencia accidentada, a veces contradictoria, otras veces, pero en general básicamente compartida entre las demandas que tienen los movimientos y las reivindicaciones que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener al mismo tiempo un call center que es atendido en 4 turnos, atiende 24/7, no nos tardamos más de 5 segundos en responder. Atendemos, sí, el 65% de las 23,000 llamadas que recibe el Consejo son realizadas por mujeres. Repito, es el 65%. Y de esas llamadas que realizan las mujeres, un porcentaje de entre 60 y 70% se refiere a algún tipo de violencia o de las violencias de las que normalmente hablamos, en particular de violencia familiar. Entonces, lo que hicimos desde hace ya 8 días es lanzar una campaña que se llama No Estás Sola, que consiste básicamente en la oferta de nuestro servicio con un énfasis, por supuesto, de género, una atención 24/7, igual que se atendía ya antes, pero con el énfasis en particular dirigido a tratar de contener la vinculación negativa que existe entre el aislamiento o el confinamiento doméstico obligado por la emergencia sanitaria y el probable aumento de la violencia familiar. Aquí tenemos, digamos, 2 grandes versiones. Una que dice que no es posible hablar del aumento de la violencia si no conocemos el universo de los datos, y otra que sostiene que sí es posible tener algunos indicadores de cómo se modifica la violencia. Y de esta última versión también hay 2 opciones. Una versión que dice que los datos que son válidos son aquellos que tienen que ver con la apertura de carpetas de investigación, y otra versión que es la que nosotros compartimos también, sin dejar de compartir la que acabo de mencionar, que consiste en señalar que el aumento en las llamadas que reportan violencia familiar son un indicador plausible de que está aumentando esa violencia. Por ejemplo, el mes de marzo con respecto a febrero tuvimos un incremento de 32% en las llamadas telefónicas con violencia familiar. En el mes de abril, en lo que va de este mes, tenemos más de 200 llamadas, lo que está implicando que durante abril podría haber mayor violencia familiar, probablemente por esa asociación negativa entre el aislamiento domiciliario y la violencia de género estructural, patriarcal, que viene de hace 60, 70 o los años que ustedes quieran considerar. Entonces, nosotros tenemos los indicadores, que por cierto me parece que la diputada Verónica Juárez los mencionó, son nuestros indicadores. 66% de la violencia familiar que se reporta en el Consejo Ciudadano es la que tiene que ver con violencia física, 22% psicoemocional, 5% sexual, 3.5% digamos de carácter patrimonial y 3.5%, el mismo porcentaje, la de carácter económico. Así que nosotros percibimos con los datos que tiene el Consejo Ciudadano que hay un aumento, según los reportes, no quiere decir que el universo de los datos, porque si no lo conocemos, que hay probablemente un aumento en la violencia familiar. Ahora, si nosotros que trabajamos también con el 911 local y federal, que trabajamos también en acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres y de la Fiscalía General de Justicia local, si nosotros restáramos las llamadas totales que recibe el 911 por violencia familiar y de ahí encontráramos aquellas que van a judicializarse y que implican la apertura de la carpeta de investigación, y encontraríamos una importantísima cifra negra solamente considerando las llamadas restadas del 911, restadas las que se convierten en carpetas, probablemente del 80-85%. Probablemente la cifra negra de violencia familiar en términos del universo de los datos es de 94%. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer, consideramos, es acompañar todos los esfuerzos de todas las organizaciones sociales, de los gobiernos de los estados y del gobierno federal,
para varios objetivos, no solo conocer el universo de la experiencia, de los datos que tienen que ver con violencia familiar, sino hacer algo al respecto. No se trata de tener las opiniones políticas o partidariamente correctas o de tener los números perfectos, sino de tener algún modelo de intervención que nos permita disminuir la victimización que existe en el seno de los hogares y particularmente los que tienen menor educación y menor ingreso. Menciono rápidamente un caso que recibimos ayer. Es una vivienda donde solamente hay una habitación y viven 4 personas. El individuo se alcoholiza, el individuo agrede, el individuo no tiene otro lugar a donde ir en razón de su propia cultura y de sus propias voliciones, y entonces agrede a la mujer. Sí encontramos también una correlación negativa en las últimas 5 semanas de confinamiento y consumo de alcohol por parte del varón en relación con este aumento que tenemos en los números que nosotros reportamos en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Capital Nacional. Hay que decir también que para nosotros esta perspectiva del inventario que plantea la diputada Dulce María Sauri es muy importante. Tenemos que tener el inventario de las organizaciones que sí están trabajando y que sí mantienen o inclusive están avanzando el modelo previo de intervención. En el caso de la campaña No Estás Sola, hay una cadena de servicios, está el Consejo Ciudadano, está 911, está la Fiscalía General de Justicia, está la Secretaría de la Mujer, están las llamadas lunas ahora en las 16 alcaldías, están también los Centros de Justicia de la Mujer, están los CEPAVIGES, que son estas instituciones de servicio especializado de prevención y atención a la violencia de género que funcionan en la Ciudad de México, semejantes a algunos que mencionó ya la diputada Dulce María Sauri a nivel nacional y que están operando en esa cadena de servicio. Y para nosotros el Consejo Ciudadano y su centro de atención son útiles porque permiten de inmediato atender la llamada, pueden ofrecer los primeros auxilios psicológicos, la contención emocional, pueden guiar a la apertura de la carpeta de investigación y canalizan también tanto al nivel medio y crítico de riesgo hasta el grado de sí canalizar en el caso que sea necesario a los refugios que corresponde al refugio principal y aquellos que tiene la red de refugios. Entonces, para nosotros la posibilidad de esta coyuntura es más en el sentido constructivo de generar un modelo de intervención en que participen todos aquellos que sí suponen que se puede realizar ese inventario, que se puede aprovechar, que se puede fortalecer y que puede implicar salvar a las personas, salvar a las niñas, las adolescentes, las mujeres y las mujeres de mayor edad. El Consejo Ciudadano, por otra parte, abrió una oficina muy grande, son 600 metros en Iztapalapa, porque es ahí donde está el mayor reporte de violencia familiar también, y hemos encontrado que hay mujeres que se han reportado, menciono 2 casos, las dos, una perdió un ojo y otra perdió el uso de los dos por los golpes que implicaron el desprendimiento de sus córneas y la imposibilidad de ver en adelante. Y ahí han acudido porque a pesar de la gran oferta y la gran narrativa que a veces queremos tener, hay muchos de los mensajes que no llegan a la población más vulnerable. Por ejemplo, para nosotros el caso de Ingrid Escamilla y su tragedia es muy revelador de que aún estando disponible, y lo voy a exponer así, aún estando disponible la oferta de servicio institucional, local o nacional, los movimientos feministas, estando disponible 1000 insumos en redes sociales y en plataformas convencionales, convencionales mediáticas, a pesar de ello, ella no se asumía como víctima, teniendo ella una relación conflictiva típica, de las que son del estándar de 1 a 7 años con violencia diaria, y nunca se identificó como una víctima. Entonces, sí hay un gran reto, no solamente del gobierno, sino de las instituciones de mixtas o los organismos de la sociedad civil o no gubernamentales, que implica generar algún tipo de campaña y un modelo práctico operativo de intervención social que posibilite que las personas que se asuman como víctimas y que ellas mismas generen una situación de empoderamiento auxiliadas, por supuesto, por las instituciones o los organismos de la sociedad civil, entre los cuales, por supuesto, también nos queremos contar como Consejo Ciudadano, y que les permita salir de esa espiral de violencia. En alusión también a lo que dice la diputada Dulce María Sauri, me parece que sí hay que reconocer, ya nosotros hemos participado en algunas reuniones con la secretaria de Gobernación, también con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con la secretaria de las Mujeres, y sí hay una apertura para tratar el tema.
Yo ahí discreparía acerca de que no existe, que se ha abandonado el modelo. No lo sabemos. Nosotros lo que hemos hecho en estos 17 meses es encontrar una posibilidad de colaboración y de cooperación con las instancias que están ahí, incluidas las federales que también mencionó la diputada Dulce María Sauri, destacadamente el DIF. También la instancia de coordinación del CIPINA local y nacional nos ha permitido enfatizar algunas formas de intervención respecto de lo que está ocurriendo con niñas y adolescentes, y también con lo que es el equivalente de CIVISO, ¿no? Local y nacional, lo que sería la Secretaría encargada de Políticas Sociales. También hay un énfasis para los adultos mayores, y ahí tenemos uno que se llama la línea plateada que atendemos en el Consejo Ciudadano, porque ahí hay también un segmento muy vulnerable de mujeres, de segmentos de ingresos muy escasos en todas las alcaldías y en todos los municipios pobres del país. Ahora hay que subrayar que el Consejo Ciudadano atiende llamadas nacionales. Nosotros hemos recibido reportes, no denuncias, pero sí reportes de prácticamente todas las entidades. Hay que decir que, por ejemplo, Jalisco y la Ciudad de México están muy cercanos en tasas de feminicidio. Jalisco ocupa el 6º lugar con 10 y la Ciudad de México ocupa el 5º lugar con 14. Hay que decir también que la tasa por 100,000 es muy cercana entre Jalisco y Ciudad de México. 0.79 Ciudad de México con el lugar 12, 0.70 Jalisco en el lugar 16, es decir, menos de una centésima entre Jalisco y la Ciudad de México. Así que sí hay muchísimos problemas, pero también hay muchas probabilidades de intervenir, y ojalá que este magnífico foro nos permita hacer sí el inventario, recapacitar sobre la distancia que hay entre la realidad y nuestras intervenciones, y sobre la discrepancia también entre nuestros propósitos y los resultados, porque sí necesitamos tener un discurso constructivo, positivo, compartido, que nos permita acompañar a un mayor número de víctimas. Nosotros estimamos que de todas las llamadas que recibimos en el Consejo, cuando se acepta el acompañamiento a abrir la carpeta de investigación, y cuando se resuelve ratificar en la sesión de datos las declaraciones previas, estaríamos hablando de que quizás 1 de cada 7 de las llamadas que recibimos llega hasta esa segunda sesión ante el Ministerio Público. Entonces, sí está el asunto de la argumentación de las propias víctimas acerca del daño que implica para su patrimonio o de su relación con sus consanguíneos el iniciar y detonar el ejercicio pleno de la ley en contra del victimario. Tenemos los datos de que 9 de cada 10 de las personas que son agredidas efectivamente son mujeres, 1 de cada 10 son varones que son agredidos también físicamente, 9 de cada 10 son mujeres, y sí coincidimos con el planteamiento general de que entre todos tenemos que construir una manera nueva, contemporánea, práctica, más útil a las víctimas que a los discursos de los partidos políticos. Yo diría que es muy importante salir con una propuesta. Ojalá que podamos continuar este diálogo para quienes sigan en el foro, para quienes nos estén acompañando. Está el Consejo Ciudadano, está el chat de confianza, que es como la línea mujer y familia que tenemos, 55 55 33 55 33, y el chat de confianza nos permite una particularidad y nos lo ha permitido estos 45 días. El chat se puede utilizar en la cocina, en el pasillo, en el baño, en una habitación, en la azotea, antes de la violencia, inclusive durante la violencia, y después en la etapa de contención y eventual reporte y denuncia de la violencia. Entonces, muchísimas gracias, diputada Marta Tagle, por permitirnos invitarnos a participar, y a todas las legisladoras y a las compañeras de las otras organizaciones sociales que nos han hecho el favor también de permitirnos compartir este foro. Muchas gracias. Muy valiosa la participación también de Salvador Guerrero. Creo yo que es muy importante efectivamente darle ese seguimiento a las víctimas. Como hablas, primero brindarles una atención oportuna, eso es súper importante, pero ver finalmente, como bien lo acaba de comentar nuestro panelista, es cuál es el acompañamiento final que se le va a dar a la víctima para mantenerla a salvo, que eso es lo más importante, creo yo, y que es uno de los objetivos de todas las que estamos participando de este panel el día de hoy, particularmente en la incidencia que está teniendo la violencia en estos momentos de pandemia. Y bueno, en este momento vamos a entrar a una fase de preguntas y de respuestas.
Hay muchísimas preguntas que nos han hecho a través de las redes, hicimos alguna selección y les voy a hacer la primera porque además la gran mayoría de las preguntas son preguntas abiertas, así que para quien quiera responderla, adelante. El primero es, como sabemos, en muchos estados de la República, ahora con este tema de la pandemia, pues ha habido la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas. Y aquí nos pregunta alguien si el prohibir la venta de bebidas alcohólicas es una acción afirmativa efectiva para atender la violencia intrafamiliar y en este caso la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. No sé si alguien guste contestarla. Tienen el uso de la voz. Si gustan levantando la mano a los panelistas. Adelante. Bueno, los casos que nosotros tenemos de hace 14 días sí nos indican que hay una variable de consumo del alcohol. Aquí sería interesante preguntarse desde un punto de vista más cotidiano, si el varón machista, patriarcal, convencional, se enoja más porque le prohíben consumir alcohol o se enoja más porque le interrumpen en la sesión mientras está viendo un partido, si se enoja más porque le preguntan sobre su propio consumo ahí. Yo creo que ahí hay un tema estructural muy grave. Nosotros tenemos un reporte el día de ayer que precisamente nos pidió alguien de la prensa, donde una mujer está ella misma sentada viendo un programa o algo y él se enoja porque ella está sentada frente a eso, él está alcoholizado y empieza a golpearla. Ella toma en el chat de confianza, envía al chat de confianza las fotos de los golpes a los que la somete. Finalmente, no que se haya decretado la medida de protección, pero ella está resguardada con un familiar. Esto ocurrió el día de ayer. Entonces, es muy interesante la pregunta porque no sabemos qué enoja más al personaje, al individuo perpetrador de la violencia, si es la legalización por la cual se prohíbe el consumo de alcohol o es el consumo de alcohol cuando vive en una casa que tiene una sola habitación que comparte con otras 3 personas. Hay un tema estructural de ingresos, de desigualdad cultural, educativa, más las otras herencias que ustedes y nosotros conocemos acerca de las grandes falencias del sistema patriarcal que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Hay otra pregunta muy interesante porque, como muchos sabemos, este confinamiento nos ha llevado a la gran mayoría a resguardar gran parte de nuestro día en las redes sociales. Y para quienes tienen acceso a las redes sociales, pues tienen acceso también a toda esta información de a dónde se pueden comunicar, qué instituciones están atendiendo a las mujeres. Aquí nos preguntan en las redes sociales que qué van a o qué hacen las mujeres para prevenir la violencia que no tienen acceso a las redes sociales. ¿Cuáles son los mecanismos gubernamentales que conocemos que pudieran exponernos algunas de las panelistas o que están promoviendo a través de la sociedad civil? Adelante, Fela. Gracias. En el caso de Jalisco, como seguramente en todas las entidades federativas, hay municipios que están en contextos rurales y que no tienen acceso, como bien lo comentan, a Internet. Sin embargo, nosotros lo que generamos es una alianza estratégica con los institutos municipales de las mujeres. Acá en Jalisco tenemos son 125 los municipios. La gran mayoría, me parece que van 110 los que tienen ya su Instituto Municipal de las Mujeres, y en el caso de los que no los tienen, nos contactamos directamente o tenemos esta alianza estratégica con las presidentas de las comisiones de igualdad o derechos humanos de los diferentes municipios, y a través de ellas es como hemos podido tener un contacto directo con las mujeres que son víctimas de violencia. Por otra parte, también hemos tratado de diseñar herramientas de comunicación impresas, es decir, ir de local en local y de casa en casa para poder dar a conocer las estrategias que se están implementando. Esas son algunas de las medidas que nosotros hemos implementado. Sin embargo, sí reconocemos que la falta de acceso a Internet también es una limitante que se tiene, y que también en los contextos hay algo bien importante que hay que considerar, que tiene que ver el contexto social y el contexto cultural. Es muy distinto lo que vive una mujer indígena en Zapopan, por ejemplo, que ahí está la mayor parte de las comunidades indígenas que tenemos en Jalisco, a la situación que vive una mujer indígena al norte o al sur de nuestro estado. Entonces, conocer los contextos culturales es una de las herramientas más importantes para poder diseñar políticas y para poder diseñar también la comunicación que se puede tener con los diferentes contextos culturales.
Hablo de las mujeres indígenas porque para poder tener contacto con ellas en muchas situaciones, sobre todo las mujeres birreritari, por ejemplo, que es el caso que más conozco, pues hay todo un protocolo relacionado con el Consejo de hombres, ¿no? Las autoridades tradicionales, que es a través de ellas con las que tenemos que ponernos de acuerdo para ver si vamos a platicar o no podemos platicar con las mujeres de las comunidades. En fin, es importante conocer los contextos culturales para poder diseñar políticas que nos permitan acercarnos a las mujeres independientemente del contexto en donde se encuentren. Pues yo te agradezco mucho, Fela. Y bueno, aquí damos por terminado esta ronda de preguntas y de respuestas para nuestros panelistas. Agradecerles por su participación, sin duda ha sido muy enriquecedora. Creo yo que después de estas reflexiones que hemos vertido aquí en este panel, tendremos la oportunidad de encontrar esto que seguramente será pasajero de la pandemia del COVID-19, cómo puede representar un área de oportunidad para todas las mujeres, desde la sociedad civil, desde las instituciones gubernamentales, para quienes estamos como representantes populares en la Cámara de Diputados, para que todas estas acciones afirmativas lleguen para quedarse y que sigan construyendo para erradicar la violencia en contra de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes mexicanas. Yo, de nuevo, agradecerles a los panelistas por sus participaciones, a mis compañeras diputadas Dulce María Sauri y Verónica, que todavía se encuentran por aquí, y agradecerte, Marta, por permitirme formar parte de este esfuerzo plural y que estoy segura tendrán mejores resultados en lo sucesivo. Muchas gracias, Marta, y a todos, gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika.